en la cresta de la Comuna 13, bastante cerca, entre otras cosas, a la Escombrera, porque ya hemos visto el sector que la rodea. Más o menos estamos cerca a varios barrios de acá, entre ellos Eduardo Santos. Y hay que decir que en la época de la Operación Orión, si bien hubo operación terrestre entre la autodefensa y los soldados del ejército y de la policía, también hubo helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea dando vueltas en círculos, bombardeando muchos lugares de esta comuna, y que lamentablemente gracias a eso fue que la cifra de muertes fue muy alta, más de 600. Y lo cierto del caso también es que esta Comuna 13 también tuvo una buena afectación, la muerte de Pablo Escobar en su momento, porque eso implicó también una reorganización del manejo estructural de lo armado y del control social que Pablo Escobar y el cartel de Medellín tenían antes, y eso quedó transferido para las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño, que en la época del gobierno de Álvaro Uribe, que también fue demasiado amigo de Pablo Escobar y que obviamente le veían con la cara y la estatuilla de ser presidente de Colombia, que en efecto lamentablemente sucedió. Obviamente que el sacar a los comandos armados del pueblo, al ELN y a otras fuerzas revolucionarias, para luego, después de esa Operación Orión, tener por mucho tiempo el control social de toda esta vecindad. Eso también creó muchos otros conflictos, como por ejemplo las fronteras invisibles, que no solamente las sufrieron en este lugar, sino que en muchos otros sectores de la ciudad también se fue compaginando todo ese proceso. Hoy en día las estructuras armadas criminales están intentando negociar dentro de la paz total un segmento que se llama la paz urbana del Valle de Aburrá, y ese proceso, al mando de los delegados que han puesto el gobierno nacional a través del comisionado de paz, están intentando hacer la tarea, aunque no ha sido del todo fácil en estos 2 últimos años, porque ha habido mucha reticencia tanto del gobierno departamental como del gobierno distrital. Pues ustedes bien saben que el gobierno nacional es de corte progresista, mientras los gobiernos departamental y distrital son gobiernos de la extrema derecha. La misma extrema derecha que congenia con esas grandes estructuras criminales, en su momento con Carlos Castaño a la cabeza y Salvatore Mancuso, y en un momento mucho más atrás con el cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar Gaviria. La historia de la Comuna 13 no solamente es exclusiva de esta comuna, sino que también ha sido parte de la historia, que si bien es demasiado difícil para toda la ciudad de Medellín, es una realidad que no se puede tapar el sol con las manos. En las comunas nororiental y noroccidental también se vivieron épocas muy difíciles con las milicias populares, mientras que en sectores privilegiados como El Poblado y Laureles se vivían casi todos los fines de semana a punta de bombazos y a punta de ráfagas de bala, cobrando entre las mismas organizaciones del narcotráfico, amigas y enemigas, sus propias cuentas. ¿Cómo le afectó a usted? Usted me estaba contando que usted pasó eso por esas cosas. A
mí en primer lugar me afectó porque mi hermana mayor en 1992 se tuvo que ir arriada de esta ciudad para siempre, para residenciarse definitivamente en los Estados Unidos, porque se le metieron al apartamento de Aldeas de Riobamba, donde ella vivía, 4 hombres vestidos de policía, le dieron hartas patadas, hartos golpes, y eso implicó que ella tuviera que esconder durante 4 días mientras ella podía salir definitivamente de la ciudad de Medellín, y eso obviamente afectó todo el núcleo familiar. Un núcleo familiar que se caracterizó porque quien le habla, lo mismo que mi señor padre, que hace 15 años está en otra dimensión arriba de nosotros, no congeniamos con ese tipo de cosas, pero que sin embargo por muchas circunstancias mis hermanas y mi mamá sí lo hicieron, y que eso estuvo tan cerca de nosotros que afortunadamente estamos contando el cuento porque Dios es muy bueno, pero hay otras familias que no lo pueden contar porque sufrieron muertos, sufrieron destierros, sufrieron infinidad de muchas otras cosas, y muchas personas que se tuvieron que ir de aquí de Medellín para casi nunca volver. Son parte también de la diáspora colombiana que deambula no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países de Europa y de América Latina. Gracias, Saúl, por contar tu historia y un poquito de la historia de la Comuna 13. Lo positivo que ha salido de toda esta... Aquí lo positivo también de la Comuna 13 es que han salido gente muy buena, que ha tenido mucho destacamento a nivel de la música, a nivel de la literatura, a nivel del deporte. De esta comuna pertenece uno de los jugadores de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, que lamentablemente también a él le desaparecieron su señor padre en todo este conflicto armado que se generó aquí mismo y en toda la ciudad de Medellín. Y en este momento él con su talento futbolístico ha hecho resiliencia. Eso como un ejemplo a destacar. Lo mismo todos estos músicos urbanos como J Balvin, como Maluma y muchos otros, que si bien se les discute lo que cantan y en la forma en que lo cantan, uno no puede negar que para muchos jóvenes ese talento les atrae. Uno es más bien de la generación de aquella música que tenía buen sonar, buen ritmo, buen sentir, pero nosotros no podemos desmentir a las nuevas generaciones que si bien se encontraron culturalmente con otra cosa totalmente distinta, pues para ellos eso es lo que existe y eso es lo que hay. Exacto. Muchas gracias, Saúl. No, un gusto. Por sus palabras. Un gusto para ustedes.